Le llamaban el Arma X, Weapon X. Brian Dawkins jugó de safety con los Philadelphia Eagles de 1996 a 2008 y rápidamente se convirtió en el jugador más temible de toda la defensa de los Eagles. Llegó a jugar 224 partidos de temporada regular en 16 temporadas, con un total de 1.147 tackles, 37 intercepciones, 26 sacks y 39 fumbles forzados que acumula en su carrera, además de más de 153 pases defendidos. Esto nos da una media de una intercepción por cada 6,1 partido, un sack de cada 8,6 partidos y un fumble de cada 5,7 partidos. Esto hace que los fans de los Eagles lo recuerden con mucho cariño porque puede cambiar el partido de 3 formas distintas, algo extremadamente raro incluso para jugadores del Hall of Fame. Y esto fue un factor determinante para la trayectoria de los Eagles durante casi una década. Lo excepcional del asunto, y es que la mayoría de jugadores defensivos destacan por una de estas 3 categorías, por cobertura, que son las intercepciones, apoyo de carrera o tackles, y los blitz al quarterback o sacks, pero Dawkins destacaba en las 3. Si vemos la siguiente tabla, podemos ver que se encuentra segundo en intercepciones, primero en sacks y primero en fumbles forzados, en comparación con otros jugadores defensivos también conocidos como los mejores. Esto nos da una idea de lo excepcional que era como jugador. Pero pues si eso no fuera poco, a día de hoy sigue siendo el único jugador con más de 25 intercepciones, más de 25 sacks y más de 25 fumbles forzados. Es algo así como el Dan Marino de la defensa. Por todo esto, muchos expertos lo consideran como dentro del top 5 o incluso top 3 de los mejores safeties de la historia de la NFL. Su argumento no es que sea el mejor en una categoría, es que era el más completo, y esto en un juego tan cambiante como el fútbol americano puede ser determinante, y por ese motivo tiene los siguientes logros. Ha sido seleccionado 9 veces Pro Bowl. La Pro Bowl es una selección de los mejores jugadores para un partido de solo estrellas. Pues a este lo seleccionaron 9 veces. Además, fue 5 veces seleccionado All Pro. Y esto es más increíble aún, porque para el título anterior pueden seleccionar a varios safety para jugar ese partido, pero para este título solo seleccionan al mejor o segundo mejor de toda la NFL en esa posición. Ha sido seleccionado como safety en el equipo de la década de los 2000. Y por si fuera poco, entró a formar parte del Hall of Fame de la NFL en 2018. ¡Aleluya! Y además, los Eagles han retirado el dorsal número 20 en honor a él, puesto que número 20 solo había uno, Brian Dawkins. Pero muchos os estaréis preguntando, bueno sí, ¿y ha ganado alguna Super Bowl? Pues sí y no. Como jugador, lo más cerca que estuvo fue en 2004, cuando llegó a la final contra los New England Patriots de Tom Brady. La final la perdieron 24-21 en un ajustadísimo partido, pero más tarde, en 2018, cuando los Eagles ganaron la Super Bowl, Dawkins recibió también un anillo de campeón de la Super Bowl, puesto que en ese momento ocupaba un cargo como directivo. Esto le dio el broche que necesitaba para poner punto final a esta historia de película.